Hola amigos y colegas apreciados. Me da mucho gusto formar parte del 12º Congreso Latinoamericano de Medicina Interna y el 14º Congreso Boliviano de Medicina Interna. Y es un honor verdadero que yo forme parte de las sesiones dedicadas a la enfermedad causada por el virus Corona-19. Voy a analizar en esta presentación mis impresiones acerca de un método integrado con objeto de tratar a un paciente con enfermedad causada por virus Corona-19. No tengo nada que declarar. El esbozo de mi presentación es que arranquemos con el análisis de los matices distintos de la ventilación o de la hipoventilación, a los que yo he llamado los 4 tonos del color plomo. Continuaremos luego con el análisis del sistema para puntuación para la ventilación de los pulmones con ecografías, cuando realizamos ecografías de pulmones en la cabecera del enfermo. Vamos a colocar luego todos esos datos en el ámbito del análisis de un caso clínico y terminaremos con algunas pautas generales. Así que arranquemos con las líneas B, como mi colega, la doctora Luna Gargañi, expuso en la presentación anterior. Las líneas B son unas rayas parecidas a unas colas de unos cometas, verticales, que comienzan en la silueta de la pleura y son indicadoras ecográficas de la presencia de agua extravascular en los pulmones. Son rayas bien definidas que han nacido en el revestimiento de la pleura y llegan hasta el extremo del corte de la ecografía, y mientras mayor sea la cantidad de líneas B, la probabilidad de que las líneas A que están debajo no se vean será mayor. Podrán ver normalmente menos que 3 líneas B en un corte longitudinal, y esos son los 4 tonos distintos del color plomo o los 4 matices distintos de la ventilación. Comencemos con la película de la esquina superior que muestra la ventilación normal en un pulmón, que podemos reconocer por la presencia de esas líneas horizontales que no son otra cosa que los reflejos de la forma del revestimiento de la pleura, y a las que llamamos líneas A. Y luego, en la medida en que algún líquido va ocupando el lugar que el aire ocupaba, en el intersticio o en los alveolos, es decir, que un edema está formándose en el intersticio, podremos comenzar a ver que la cantidad de colas de cometas verticales o líneas B comienza a aumentar. Y cuando esas líneas B se acercan más entre ellas, una etapa llegará cuando el edema invadirá a los alveolos y veremos que se formará entonces un patrón de confluencia de ese líquido y la coalescencia de los alveolos que nos llevarán a ese patrón brillante de ventilación. Cuando los tejidos sustituyen completamente al líquido que había invadido, comenzaremos a ver un patrón de consolidación o un patrón parecido a los tejidos de los pulmones que podremos reconocer en el examen patológico como una hepatización del parénquima del pulmón. Y cuando atravesamos las 4 etapas de la ventilación, podemos apreciar que las ecografías de los pulmones tienen un valor concreto porque nos permiten que vigilemos la evolución en la cabecera del enfermo para que nos demos cuenta de la evolución de la ventilación. Las ecografías de los pulmones en la enfermedad causada por el virus Corona-19 son muy útiles porque nos permiten que clasifiquemos a un paciente según su gravedad, sobre todo cuando nosotros integramos los fenotipos clínicos de los pacientes con las probabilidades de que tengan manifestaciones de la enfermedad causada por el virus Corona-19 o con lo que encontramos cuando realizamos las ecografías. Las ecografías de los pulmones nos permiten que emitamos pronósticos, que clasifiquemos a los riesgos, que examinemos cómo esa enfermedad está evolucionando y todo en la cabecera del enfermo. Empleamos también las ecografías de los pulmones como una extensión del examen clínico en la cabecera del enfermo. Podemos examinar también la recuperación de los pulmones en respuesta a maniobras terapéuticas como presión teleexpiratoria positiva o decúbito prono o fisioterapia o muchas otras formas de tratamientos. Las ecografías de los pulmones pueden orientarnos además acerca de cuándo podríamos extubar a un paciente con insuficiencia respiratoria. Este es el esquema del sistema para realizar la exploración y para ubicar cada área de cada pulmón. Nuestra capacidad para realizar una puntuación en forma en que podamos usar esas 6 regiones en cada lado del tórax, 2 zonas anteriores, 2 zonas laterales y 2 zonas posteriores.
La raya que dibujamos encima del pezón es la línea horizontal imaginaria que separa a los límites inferiores de los límites superiores. Esta es la escala de puntuaciones para la ventilación que propusieron hace muchos años y que gracias a muchos estudios que hicieron con ella está sancionada. Esa escala nos permite que asignemos una cantidad a cada área del pulmón y esa cifra indica el grado de ventilación o de hipoventilación en esa área. Si un área está completamente ventilada y ustedes ven líneas A, le asignarán un valor 0. Si ustedes ven líneas B no coalescentes, asignarán a esa zona un valor de 1 punto. Si ustedes ven líneas B coalescentes, asignarán a esa área un valor de 2 puntos. Y si ustedes ven el grado peor de ventilación con consolidación, asignarán a esa región 3 puntos. Ustedes asignarán, por tanto, una calificación total para los dos pulmones. Un equipo de China publicó en el año pasado un estudio en el que probó el valor para el pronóstico de las ecografías de los pulmones en la cabecera del enfermo en pacientes con enfermedad causada por virus corona-19. Aunque el sistema para calificación que emplearon en ese estudio difería un poco del sistema para puntuación que yo les mostré, la idea sigue siendo la misma. Lo que hallaron en ese estudio es muy importante. Ellos hallaron que una puntuación según las ecografías de los pulmones igual o menor que 12 señalaba que los pulmones estaban ventilándose bien o que no estaban ventilándose mal. Eso señalaba que la probabilidad de que no hubiera daño llegaba a casi 90%. Por lo contrario, si la puntuación según las ecografías de los pulmones aumentaba y era mayor que 12, eso señalaba que la disminución de la ventilación era apreciable y que la probabilidad de que no hubiera daño se rebajaba hasta 36%. Permítanme que les presente ahora a nuestro paciente y que pongamos toda esa información en el ámbito de su cuadro clínico. Paciente varón con 55 años de edad. Sabemos que tiene diabetes mellitus, con hipertensión arterial, con índice de masa de su cuerpo de 35. Presentaba dificultad para respirar y tos. Su hipoxemia fue empeorando. Intentamos en principio ayudarle con ventilación incruenta, pero eso no bastó para compensar a ese paciente, así que tuvimos que intubarle. Su diagnóstico fue, lamentablemente, tipo 2 de síndrome respiratorio agudo grave causado por virus corona y tenía neumonía debido a la enfermedad causada por el virus corona-19. Veamos ahora la primera radiografía del tórax de ese paciente. Vemos que tenía infiltrados en sus dos pulmones. No podemos colegir en realidad nada específico a partir de una radiografía de tórax que nos oriente hacia alguna causa concreta de su insuficiencia respiratoria, ni para confirmar el resultado de la polimerización seriada que nos mandaron desde nuestro laboratorio. Veamos ahora el primer ecocardiograma que obtuvimos en la cabecera del enfermo. Vemos que sus dos ventrículos estaban hiperdinámicos, que los tamaños de las 4 cámaras de su corazón habían disminuido, pero que la estructura de su corazón estaba normal y que el gradiente auriculoventricular de ese paciente estaba empeorando antes de que iniciaran la ventilación mecánica mientras él estaba respirando espontáneamente. Realizamos entonces las ecografías de sus pulmones, de sus dos pulmones. Comenzamos viendo un patrón de líneas B brillantes. Veíamos algunas veces una pleura engrosada e irregular y vimos en otras áreas de sus pulmones una pleura delgada con un artefacto del haz de luz que salía de la pleura y que mostraba un patrón de edema alveolar focal, con algunas áreas conservadas con ventilación normal entre las otras áreas con edemas alveolares. Esas imágenes ecográficas se ven muy a menudo en pacientes que tienen enfermedad causada por virus corona-19, aunque no son específicas para la enfermedad causada por el virus corona-19, porque solemos ver ese patrón en pacientes con otras afecciones. Pero hemos visto ese aspecto en un montón de pacientes con enfermedad causada por virus corona-19. Bueno, vamos a trasladar nuestra sonda.
Cuando cambiamos a otra sonda y comenzamos a usar una sonda lineal, vimos que el revestimiento de la pleura estaba muy afectado y que había áreas subpleurales bien conservadas y otras áreas subpleurales consolidadas, como ustedes pueden ver en la imagen de la esquina superior izquierda. Hemos visto ese cuadro muy a menudo en pacientes con enfermedad causada por virus corona 19. Sabemos que el virus corona 19 prefiere alojarse en la periferia del pulmón, en forma que la pleura suele estar dañada. Vimos en la etapa aguda un montón de áreas subpleurales consolidadas y los revestimientos de subpleuras muy engrosados y muy irregulares en ambos pulmones. Ese paciente no mejoraba con ventilación mecánica convencional y seguía con hipoxemia. Así que tuvimos que someterle a una técnica para oxigenación extracorpórea a través de una membrana con una técnica venovenosa que sirvió para sostener a sus pulmones que estaban con insuficiencia, y la forma como configuramos la técnica para ese paciente fue entre sus venas yugular interna y femoral. Colocamos una cánula en la vena yugular interna de su lado derecho, de donde sacamos su sangre, y la sangre oxigenada volvía a través de su vena femoral derecha, en forma que proveíamos sangre oxigenada al lado derecho de su corazón, con lo cual asistíamos a la función de sus pulmones que estaban con insuficiencia. Pero, por desgracia, pese a que asistimos a la función de sus pulmones con la oxigenación extracorpórea, a través de una membrana con técnica entre dos venas, ese paciente siguió empeorando hasta que su gasto aórtico disminuyó. Vimos que sus partes acras estaban frías, que tenía taquicardia y que su presión arterial había descendido. Vimos en las primeras investigaciones de laboratorio que la cantidad de troponina estaba aumentando y que la cantidad de lactato había aumentado y había llegado hasta 4.6. El déficit de bases estaba aumentando en ese paciente. Cuando volvimos a controlar con ecocardiografía en la cabecera del paciente, pudimos ver en la proyección apical de 4 cámaras que las funciones de sus ventrículos estaban deteriorándose más. Sobre todo, su ventrículo izquierdo tenía un deterioro más grave, y era evidente que ese paciente estaba entrando en shock cardiogénico. Nos pareció evidente que el modo de asistencia que estábamos dándole, que era oxigenación extracorpórea a través de una membrana entre dos venas, no bastaba para asistir a la circulación de ese paciente. Según la clasificación para la insuficiencia cardíaca intensa de registro entre agencias para la asistencia mecánica a la circulación, nuestro paciente podía clasificarse en el grado 4. Así que ese paciente reunía las condiciones para que se sometiera a alguna asistencia mecánica para su circulación, que tiene que ser una oxigenación extracorpórea a través de una membrana con la técnica venoso-arterial. Vimos que volver a configurar luego ese circuito y le metimos una cánula en su arteria femoral derecha y cambiamos la cánula que devolvía la sangre oxigenada a través de una vena por otra cánula a través de esa cánula insertada en su arteria femoral, con objeto de que la sangre oxigenada llegue hasta el segmento torácico de la arteria aorta descendente, y asistimos así a su corazón y a sus pulmones. Luego de que sometimos a ese paciente a la oxigenación extracorpórea a través de una membrana con una técnica venoso-arterial, quisimos saber por qué la cantidad de troponina había aumentado tanto. Ese paciente estaba sufriendo un síndrome coronario agudo, pero como pueden ver en esa angiografía de sus arterias coronarias, no vimos nada llamativo. Sus arterias coronarias estaban permeables, pero como habíamos colocado a ese paciente en el circuito para oxigenación extracorpórea y una congestión y un edema estaban apareciendo en sus pulmones, que son consecuencias de ese tipo de asistencia mecánica, porque la postcarga del ventrículo izquierdo aumenta demasiado, porque da un flujo mayor constante y un volumen mayor de sangre dentro del segmento torácico de la arteria aorta descendente contra la corriente principal del corazón. Nosotros tuvimos que descomprimirlo con un inflador, que es un aparato pequeño que se mete a través de la piel y que asiste al ventrículo izquierdo. Como pueden ver, en el lado derecho lo insertamos en el laboratorio para cateterismo, lo empujamos a través de la válvula aórtica. La punta de ese impulsador se instalaba
en el ventrículo izquierdo, donde ese aparato impulsa constantemente a la sangre para que el ventrículo izquierdo se descomprima. Y así la sangre que vuelva se impulsará siempre encima de la válvula aórtica, hacia la arteria aorta ascendente. Tuvimos que dar a ese paciente un pulso de metilprednisolona porque nos pareció que se trataba probablemente de una miocarditis, y desde entonces hasta 2 semanas después pudimos ver una mejora notable en la función del corazón de ese paciente. Tuvimos que hacer, por supuesto, otras ecocardiografías a ese paciente varias veces más. Pueden ver en esta película de un ecocardiograma obtenido en la cabecera del paciente que la función de los ventrículos de ese paciente se recobró completamente. Mejoró, además, clínicamente, por supuesto. ¿Y qué pasó con sus pulmones? Pudimos ver también una mejoría notable en sus pulmones. Vean aquí la ecografía de una pleura sacada con la sonda lineal y verán que el engrosamiento que había en su pleura y las consolidaciones subpleurales se resolvieron casi completamente con una restauración de la estructura normal de la pleura. Cuando vimos con el transductor curvado, hallamos una resolución de las líneas A que señalaban que la ventilación normal de los pulmones se había reestablecido. Podrán ver en la película de la izquierda unos residuos de unas líneas B focales, hallazgo no raro de residuos de lesiones en pacientes con enfermedad causada por virus corona-19, algún tiempo incluso después de que los pacientes se han curado, pero que no ha afectado clínicamente a ningún paciente hasta ahora. Y cuando aplicamos a ese paciente el sistema para puntuación de los hallazgos en las ecografías de sus pulmones, podrán ver que esos puntajes habían mejorado mucho. Las puntuaciones de ese paciente eran en el principio 14/18 para su pulmón derecho y 12/18 para su pulmón izquierdo, y después de todas las medidas para apoyo y de todos los tratamientos, esas puntuaciones mejoraron. 6/18 para su pulmón derecho y 8/18 para su pulmón izquierdo, lo que quiere decir que sus calificaciones han disminuido y que su ventilación ha mejorado. Pueden ver de nuevo unas fotografías de ambos lados. Pueden ver en el lado derecho de ese paciente que su ventilación está normal. Pueden ver en la figura superior del lado izquierdo líneas A y ventilación normal. Pueden ver en la base que quedan algunos restos de consolidaciones y un poco de derrame pleural. En un enfoque integrado para ecografías por segmentos de los pulmones y del corazón y de la circulación, tiene una importancia capital cuando se trata de la enfermedad causada por el virus corona-19, porque nos permite que identifiquemos anormalidades en las estructuras de la circulación, del corazón y de los pulmones. Nuestro paciente tenía miocarditis, pero como nosotros no realizamos ninguna biopsia de su corazón, no podemos estar seguros de que ese virus hubiera causado directamente esa miocarditis, aunque nuestro paciente ha debido tener esa miocarditis desde el momento mismo cuando estaba afectado por ese virus corona, así que esa posibilidad sigue existiendo. La ecografía fue en cualquier caso valiosa para detectar ese hallazgo y para que comenzáramos a darle algún tratamiento en un momento imperioso cuando ese paciente estaba ya muy mal. No debemos olvidar que las ecografías de los pulmones tienen sus limitaciones cuando hay enfermedad causada por virus corona-19. No encontrarán quizás daños a las partes más recónditas del parénquima pulmonar, así que las tomografías asistidas por ordenador siguen siendo las técnicas más adecuadas para tales casos. El entrenamiento y la experiencia influyen también en la exactitud de ese método. Esta técnica está formándose aún, así que no tenemos muchas pruebas que la avalen. Debemos tener en cuenta, desde luego, que podríamos contagiarnos y contagiar a otras personas la enfermedad causada por el virus corona-19. Así que debemos tener todos los cuidados que el control a las infecciones indica para evitar esos contagios.
El otro aspecto importante de las ecografías de los pulmones cuando hay enfermedad causada por virus corona-19 y en todos los pacientes en estados críticos es que la sensibilidad tan grande de ese método cuando queremos hallar esas lesiones antes incluso de que haya alguna manifestación clínica y antes de que podamos ver algo en las radiografías. Redactamos una columna editorial en el año pasado en la que habíamos presentado a un paciente que llegó a la sala para emergencias con síntomas muy atípicos y muy leves. Tenía dificultad para respirar y un electrocardiograma casi normal. Vimos en una ecografía que tenía líneas B confluentes en sus dos pulmones, así que le llevaron al laboratorio para cateterismo, donde observaron una oclusión casi completa en la arteria coronaria izquierda principal y un aumento importante de la presión telediastólica de su ventrículo izquierdo. Así que las ecografías de sus pulmones ayudaron a salvar su vida, porque pudimos ver un aumento de la presión telediastólica de su ventrículo izquierdo y un aumento de la presión en cuña de los capilares de sus pulmones antes incluso de que ese paciente tuviera síntomas más notables y antes de que los signos de esa afección aparecieran en las radiografías. Me gustaría, antes de terminar, invitarles a que vean ese seminario en Red Mundial que yo realicé en el año pasado con mi colega apreciada, la doctora Luna Gargani. Está disponible en YouTube y todos pueden verlo, como miles de colegas de todo el mundo lo han visto. Hay además otro canal en YouTube dirigido por dos expertos bien reconocidos en todo el mundo, la doctora Luna Gargani y el doctor Giovanni Valpicelli, donde encontrarán un montón de información acerca de las ecografías de los pulmones en general. Y tiene además información sobre las ecografías de los pulmones en los casos con la enfermedad causada por el virus corona-19. Ese es un repaso que escribimos en el año pasado sobre el empleo de las ecografías de los pulmones en casos con la enfermedad causada por el virus corona-19, que tiene más detalles. Si ustedes quieren ilustrarse más, y que está disponible sin restricciones en la revista European Heart Journal Cardiovascular Imaging. Los extractos más destacados de esta presentación. Quiero que recuerden una vez más los 4 matices del color plomo. Quiero que recuerden los 4 grados de ventilación y de hipoventilación. Esos 4 grados de ventilación y de hipoventilación les permitirán que apelen a las ecografías de los pulmones para que controlen a cada paciente en su cabecera. Pero no olviden jamás que la clave es un enfoque integrado. Tengan siempre en cuenta ese método integrado para que usen las ecografías de los pulmones y cualquier otra forma para obtener imágenes. No debemos confiar ciegamente en las ecografías de los pulmones ni en ninguna otra técnica. Debemos gestionar siempre toda esa información con cuidado y ponerla dentro de los datos clínicos. Me parece que las ecografías de los pulmones están convirtiéndose en el eje del tratamiento a los pacientes afectados por la enfermedad causada por el virus corona-19, en la medida en que estamos migrando desde la atención basada en los protocolos clásicos hacia una atención más personalizada. Muchas gracias por su atención.